Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un hombre que está conquistando corazones alrededor del mundo, un actor que ha roto récords de popularidad y que sin duda se ha convertido en un fenómeno global. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Vamos a sumergirnos en su vida, su carrera, sus proyectos más exitosos y, por supuesto, vamos a intentar descifrar un poco el secreto de su arrollador éxito. Prepárense porque vamos a descubrir juntos por qué Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita, porque su talento y su carisma lo han catapultado a la fama internacional. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de conocer más sobre sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de todas las novedades. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, empecemos con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, en 1987. Pero su infancia no fue la típica de un niño turco. Debido al trabajo de su padre, la familia Bürsin vivió en diferentes países, incluyendo Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esta experiencia multicultural, sin duda, influyó en su personalidad y le dio una visión del mundo mucho más amplia. Él mismo ha mencionado en varias entrevistas que vivir en tantos lugares diferentes le enseñó a adaptarse a nuevas culturas y a conectar con personas de diferentes orígenes. Este periplo formativo no solo le otorgó un dominio fluido del inglés, sino que también le brindó una perspectiva cosmopolita que se refleja en su trabajo y en su forma de interactuar con el mundo. De hecho, fue en Estados Unidos donde Kerem comenzó a desarrollar su pasión por la actuación. Durante sus años en la universidad, donde estudió marketing y comunicación en Emerson College en Boston, participó en varias obras de teatro y cortometrajes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que realmente le apasionaba era contar historias y meterse en la piel de diferentes personajes. A pesar de que su formación académica estaba orientada al mundo de los negocios, el gusanillo de la interpretación ya lo había picado, impulsándolo a buscar oportunidades para explorar su talento artístico. Su participación en el teatro universitario le proporcionó una base sólida y le permitió descubrir su potencial como actor. Después de graduarse, Kerem decidió dar el gran salto y mudarse a Los Ángeles para perseguir su sueño de convertirse en actor profesional. Allí tomó clases de actuación, participó en castings y trabajó en pequeños proyectos. Aunque no fue fácil, esta etapa le sirvió para aprender mucho sobre la industria del entretenimiento y para fortalecer su determinación. Los Ángeles es conocida por ser una ciudad despiadada, donde miles de aspirantes a actores luchan por una oportunidad. Kerem se enfrentó a la competencia feroz, a los rechazos constantes y a la incertidumbre económica. Sin embargo, no se rindió. Trabajó como camarero para mantenerse a flote mientras asistía a clases de actuación y se presentaba a audiciones. Esta experiencia le enseñó la importancia de la perseverancia, la disciplina y la humildad. Participó en películas de bajo presupuesto, cortometrajes independientes y anuncios publicitarios, ganando experiencia frente a la cámara y conociendo a otros profesionales de la industria. Aunque su carrera en Hollywood no despegó de inmediato, esta etapa fue crucial para su desarrollo como actor y para prepararlo para el éxito que vendría después. Su debut en la televisión turca se produjo en 2013 con la serie Güneşi Beklerken. En esta serie, Kerem interpretó a Kerem Sayer, un estudiante rebelde y problemático que poco a poco va descubriendo su verdadero yo. Este papel le valió el reconocimiento del público turco y lo catapultó a la fama. Su interpretación de Kerem Sayer resonó con la audiencia juvenil, que se identificó con su rebeldía y su búsqueda de identidad. La serie se convirtió en un éxito de audiencia y catapultó a Kerem a la fama nacional. Su personaje se caracterizaba por su actitud desafiante, su sentido del humor sarcástico y su vulnerabilidad oculta. A través de este papel, Kerem demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y para conectar con el público a un nivel emocional. La serie no solo le brindó reconocimiento, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades en la industria televisiva turca. Sin embargo, fue su papel como Serkan Bolat en la serie Sen Kalkam lo que lo convirtió en una estrella internacional.
En esta comedia romántica, Kerem interpreta a un exitoso y frío arquitecto que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda YLDZ, una joven florista interpretada por Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande fue innegable y la serie se convirtió en un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países. El personaje de Serkan Bolat era un hombre obsesionado con el trabajo, con dificultades para expresar sus emociones y con una vida personal vacía. A medida que la historia avanzaba, Serkan se enamoraba de Eda, aprendiendo a abrir su corazón y a disfrutar de la vida. La interpretación de Kerem fue magistral, logrando transmitir la evolución de su personaje de una manera convincente y emotiva. La serie se benefició de la excelente química entre Kerem y Hande Erçel, cuya relación fuera de la pantalla alimentó aún más el interés del público. Su conexión en pantalla era palpable, lo que contribuyó al éxito masivo de la serie. Senkalkam se transmitió en más de 85 países y fue doblada a decenas de idiomas. La serie generó un enorme fandom alrededor del mundo, con fans que se hacían llamar Etser. El éxito de la serie no solo impulsó la carrera de Kerem, sino que también contribuyó a popularizar las series turcas a nivel global. El fenómeno Etser trascendió las fronteras, con fans organizando eventos, creando contenido en redes sociales y viajando para conocer a los actores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando el turismo en Turquía y generando un impacto económico significativo. El éxito de Senkalkam demostró el potencial de las series turcas para llegar a una audiencia global y para competir con producciones de otros países. Pero, ¿qué es lo que hace a Kerem Bürsin tan especial? ¿Por qué ha conquistado a tanta gente? Creo que hay varios factores que explican su éxito. En primer lugar, está su innegable atractivo físico. Kerem es un hombre muy guapo con una mirada penetrante y una sonrisa encantadora. Su presencia en pantalla es magnética y es difícil no sentirse atraído por él. Su altura, su complexión atlética y sus rasgos faciales definidos lo convierten en un galán de telenovela irresistible. Sin embargo, su atractivo no es solo superficial. Kerem posee un encanto natural y una personalidad magnética que lo hacen aún más atractivo. Pero Kerem es mucho más que una cara bonita. También es un actor muy talentoso. Es capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el chico rebelde y problemático hasta el hombre frío y distante que poco a poco va descubriendo su lado más vulnerable. Su actuación es siempre natural y creíble, y logra conectar con el público a un nivel emocional. Kerem se sumerge profundamente en cada personaje que interpreta, investigando sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Su dedicación y su profesionalismo son evidentes en cada escena. Su capacidad para transmitir emociones sutiles y para crear personajes complejos y creíbles lo han convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Además, Kerem tiene una personalidad muy carismática y cercana. Es un hombre humilde y sencillo, que se muestra tal como es, sin pretensiones. Es muy activo en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con sus fans. Siempre se muestra agradecido por el apoyo que recibe y se esfuerza por conectar con sus seguidores. Su autenticidad y su cercanía lo hacen aún más atractivo para el público. Kerem se toma el tiempo para interactuar con sus fans, respondiendo a sus comentarios y compartiendo mensajes de agradecimiento. Su humildad y su sencillez contrastan con la fama y el glamour que lo rodean, lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Otro factor importante es su compromiso con diversas causas sociales. Kerem es un defensor de los derechos de los animales, participa en campañas de concienciación sobre el medio ambiente y apoya a organizaciones que trabajan con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Utiliza su plataforma para generar conciencia sobre estos temas y para inspirar a otros a hacer la diferencia. Su compromiso social demuestra que Kerem es un hombre con conciencia y con un fuerte sentido de la responsabilidad. Su participación en campañas de concienciación y su apoyo a organizaciones benéficas demuestran su deseo de utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Después del éxito de Senkalkam, Kerem ha participado en otros proyectos importantes. Ha protagonizado la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde interpretó a un boxeador que regresa a Estambul después de muchos años. También ha participado en películas como Kanfeda, una película de acción ambientada en el ejército turco. Estos proyectos le han permitido explorar diferentes géneros y personajes, demostrando su versatilidad como actor. Más recientemente, Kerem ha protagonizado la serie Yaşamayanlar, una serie de fantasía sobre vampiros.
En esta serie, Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri que busca vengarse de aquellos que lo convirtieron en lo que es. Este papel le ha permitido explorar un lado más oscuro y complejo de su talento. Pero Kerem no se limita a actuar. También es productor y ha fundado su propia productora, Braveborn Films. Su objetivo es producir contenido de alta calidad que cuente historias relevantes y que tenga un impacto positivo en la sociedad. Su ambición como productor demuestra su deseo de tener un mayor control sobre su carrera y de crear proyectos que reflejen sus valores y sus intereses. Además de su trabajo en la actuación y la producción, Kerem también es embajador de varias marcas importantes. Ha trabajado con marcas como Lipton, BMW y Hummel. Su imagen es muy valorada por las marcas, que lo ven como un símbolo de éxito, talento y compromiso social. Kerem Bürsin es un hombre que ha logrado conquistar el mundo con su talento, su carisma y su compromiso social. Es un actor que ha roto récords de popularidad y que se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y que creen en el poder de la perseverancia y el trabajo duro. Y no podemos olvidar su faceta más reciente, la de productor. Con Braveborn Films, Kerem está apostando por historias que van más allá del mero entretenimiento, buscando dejar un mensaje y provocar un cambio. Esto demuestra que su ambición no se limita a la actuación, sino que busca tener un impacto más profundo en la sociedad. Está claro que Kerem busca utilizar su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. En resumen, Kerem Bürsin es un actor talentoso, un hombre carismático y un productor comprometido. Su éxito es el resultado de su trabajo duro, su perseverancia y su pasión por lo que hace. Es un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y que creen en el poder del entretenimiento para cambiar el mundo. Su trayectoria es un testimonio de que con esfuerzo, dedicación y una pizca de suerte, los sueños pueden hacerse realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado conocer un poco más sobre Kerem Bürsin y sobre su increíble trayectoria. Hemos hablado de sus inicios, de sus proyectos más exitosos, de su personalidad y de su compromiso social. Creo que hemos logrado entender un poco mejor por qué este hombre ha conquistado corazones alrededor del mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el cine y la televisión, y me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem Bürsin. ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Creen que su éxito continuará en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar? Compartan sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les guste. Así que denle like ahora mismo, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.